La verdad que transforma. Citas de Hawking que revelan el poder del pensamiento. Hay algo dentro de ti que siente el infinito, incluso cuando el mundo insiste en mostrarte solo lo que tus ojos pueden ver. Era una tarde cualquiera de martes cuando Michael recibió el diagnóstico: esclerosis lateral amiotrófica. Ella, la misma enfermedad que había enfrentado Stephen Hawking, pero a diferencia del físico británico, Michael no era un genio, no era un científico. Él era solo un profesor de matemáticas de secundaria en Portland, Oregón, con 2 hijas pequeñas y una hipoteca que pagar. Y ahora, a los 41 años, su cuerpo empezó a traicionar cada uno de sus movimientos. Salió del consultorio del médico en silencio. No lloró, no gritó, simplemente caminó hasta el estacionamiento, se sentó en el asiento del conductor y se quedó allí, mirando el cielo a través del parabrisas polvoriento. Las nubes se movían lentamente, el mundo siguió girando, y algo dentro de él empezó a desmoronarse. Esa noche, Michael no pudo mirar a sus hijas a los ojos. Emma, de 7 años, le preguntó por qué estaba callado. Lily, de 5 años, ofreció su dibujo de un cohete espacial. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Su esposa, Sarah, lo sabía. Ella siempre lo supo, pero no se dijeron palabras. Solo el peso del silencio llenó la casa como una presencia invisible. Al día siguiente, Michael regresó a la escuela. Entró al salón de clases como siempre lo hacía, pero algo había cambiado. Los estudiantes no se dieron cuenta. Siguieron hablando, riendo, jugando a los aviones de papel. Escribió la ecuación del día en la pizarra: E = su MC2. Y luego, sin saber muy bien por qué, escribió debajo una frase que había leído años antes, de Stephen Hawking: no importa lo difícil que parezca la vida, siempre hay algo que puedes hacer y tener éxito. Uno de los estudiantes, un niño llamado Dylan, se burló: profesor, esto es una charla barata de autoayuda. Michael se detuvo, miró al chico, y por primera vez en días, sintió algo más que vacío. No fue ira, fue curiosidad, una chispa extraña, casi olvidada. Él preguntó: Dylan, ¿sabes quién dijo eso? No lo sé. No me importa. Stephen Hawking, un hombre que perdió casi todo movimiento de su cuerpo, que no podía hablar, no podía caminar, ni siquiera podía mover los dedos. Y, sin embargo, cambió la forma en que entendemos el universo. La habitación quedó en silencio. Michael continuó, pero ahora hablaba más para sí mismo que para los estudiantes. Dijo que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio, que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento, que mirar las estrellas en lugar de nuestros pies nos recuerda que somos pequeños, pero también capaces de comprender el infinito. Dylan miró hacia abajo. Otros estudiantes comenzaron a prestar atención, y Michael se dio cuenta de algo. Esas palabras no eran solo de Hawking, eran un mapa para navegar lo que estaba por venir. Pero esa noche, al llegar a casa, la realidad volvió a sorprenderlo. Su mano derecha temblaba mientras sostenía el bolígrafo. Intentó firmar un cheque, y la letra le salió torcida, casi ilegible. Sarah lo vio. Ella no dijo nada, pero sus ojos revelaron el miedo que ambos compartían. Michael subió a su habitación. Abrió la computadora portátil. Escrito: Stephen Hawking, plus, ella, plus, vida. Y luego empezó a leer. Leyó sobre el diagnóstico a los 21 años, sobre los médicos que decían que le quedaban 2 años de vida, sobre cómo vivió más de 50 años después, sobre cómo escribió libros, dio charlas, viajó por el mundo, todo mientras su cuerpo se convertía en una prisión. Y fue allí, solo en la oscuridad, donde Michael encontró una cita que le hizo dejar de respirar por un momento. Mi discapacidad no ha sido un obstáculo importante en mi carrera científica. De hecho, en cierto modo, ha sido una ventaja. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo podría alguien convertir una sentencia de muerte en una ventaja? Michael cerró el portátil, se acostó en la cama, y por primera vez desde su diagnóstico, no solo sintió desesperación, sintió algo más profundo. Una pregunta candente. Si Hawking lo hizo, ¿qué te lo impide? Pero había algo que Michael aún no sabía, algo que recién se revelaría en las siguientes semanas, porque dentro de esa pregunta, escondida entre líneas de cada cita de Hawking, había una verdad que no se refería solo a la física o la ciencia. Se trataba de la naturaleza misma de la mente humana, y esa verdad estaba a punto de transformar no solo la vida de Michael, sino también la forma en que veía la existencia. Porque Hawking no había vencido la enfermedad, había ganado algo mucho más grande, y Michael estaba a punto de descubrir que, si sientes que algo se mueve dentro de ti al escuchar esta historia, suscríbete al canal. Aquí, exploremos juntos lo que significa expandir la mente, incluso cuando el cuerpo insiste en limitar. 3 semanas después, Michael apenas podía sostener la tiza. Le temblaba tanto la mano que las letras del tablero parecían irregulares, infantiles. Los estudiantes empezaron a darse cuenta. Algunos susurraron, otros apartaron la mirada, avergonzados. Dylan,
el mismo chico que se había burlado de ella semanas atrás. Ahora observaba en silencio, con algo que parecía culpa en sus ojos. Michael se detuvo en medio de la clase, dejó la tiza sobre la mesa, respiró hondo, y luego dijo algo que nadie esperaba. ¿Sabes quién es el verdadero enemigo? La habitación quedó en silencio. No es la enfermedad, no es el cuerpo el que falla. El verdadero enemigo es la mente que se rinde antes incluso de intentarlo. Abrió su libro de texto de física en la página sobre los agujeros negros. Hawking pasó décadas estudiando lugares en el universo de donde nada escapa, ni la luz, no el tiempo. Lugares donde la realidad misma se dobla y desaparece. ¿Y sabes lo que descubrió? Que incluso en los lugares más oscuros e imposibles, todavía hay radiación, todavía hay energía, todavía hay algo sucediendo. Michael miró a los estudiantes. Lo llamó radiación Hawking. Demostró que incluso la nada absoluta es realmente nada. Y si eso es cierto en el universo, ¿por qué no iba a hacerlo en nosotros? Pero al regresar a casa, la filosofía no fue suficiente. La realidad lo esperaba en la puerta. Sara estaba en la cocina, llorando en silencio mientras cortaba verduras. Emma y Lily jugaban en la sala, sin darse cuenta. Michael se acercó y le tocó el hombro. Sara se giró y lo abrazó con fuerza, como si estuviera sosteniendo algo que estaba a punto de desaparecer. No sé cómo hacer esto, susurró. No sé cómo verte así. Michael no tuvo respuesta, porque él tampoco lo sabía. Esa noche, después de que todos estuvieran dormidos, regresó a su computadora portátil. Leer más citas. Vi viejos vídeos de Hawking, y fue en una conferencia de 1994 que escuchó algo que le atravesó el pecho como una espada. La vida sería trágica si no fuera divertida. Michael se rió. Fue una risa amarga y entrecortada, pero era risa, porque era absurdo. Es absurdo que un hombre confinado a una silla de ruedas, incapaz de mover un solo músculo voluntario, tenga sentido del humor. Para él era absurdo hacer bromas sobre su propio cuerpo. Era absurdo y, en cierto modo, liberador. Pero luego llegó el momento que lo cambió todo. Michael estaba leyendo una entrevista de 2011 cuando se topó con una frase que parecía escrita directamente para él. Somos solo una raza avanzada de simios en un planeta menor de una estrella muy ordinaria. Pero podemos entender el universo. Eso nos hace muy especiales. Se detuvo. Léelo de nuevo. Y entonces entendió. El antagonista no era la ELA. No fue el cuerpo el que falló. El antagonista era la ilusión de que su identidad estaba ligada a su cuerpo. La ilusión de que él era solo carne, huesos y músculos. La ilusión de que, al perder el control físico, se perdería a sí mismo. Hawking había superado esta ilusión. Había separado quién era de lo que su cuerpo podía hacer. Y al hacerlo, liberó algo que ninguna enfermedad podía tocar: su mente. Michael cerró los ojos, y por primera vez, en lugar de luchar contra el miedo, lo observó. Sintió la opresión en su pecho, la angustia en la garganta, el temblor en las manos, pero no intentó escapar. Acabo de mirar, como un científico observando un experimento, y entonces sucedió algo extraño. El miedo todavía estaba ahí, pero él, Michael, estaba separado del miedo. Él no era miedo. Él fue quien observó el miedo. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, pero fue el primer paso de una escalera que ni siquiera sabía que existía todavía. Al día siguiente, Michael regresó a la escuela, pero esta vez hizo algo diferente. En lugar de intentar ocultar el temblor de sus manos, lo mostró. Escribía en la pizarra con la mano izquierda, de forma torpe y torcida, y luego dijo: mi mano derecha ya no funciona correctamente. Voy a tener que aprender a escribir con la izquierda. Al principio será horrible. Parecerá la escritura de un niño. Pero ¿sabes lo que dijo Hawking? Que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Así que adaptémonos juntos. Los estudiantes guardaron silencio. Y entonces Dylan, el chico que se había burlado, levantó la mano. Maestro, ¿puedo ayudarle a escribir en la pizarra? Michael sonrió. Él puede. Y así empezó. No con una cura, no con un milagro, pero con una opción. La elección de dejar de luchar contra lo que no podía cambiar y empezar a transformar lo que aún podía. Pero Michael todavía no sabía que esta elección tendría consecuencias que irían mucho más allá de él, porque había alguien mirando, alguien que también estaba atrapado en su propia prisión invisible, y esta persona estaba a punto de aprender algo que cambiaría no solo una vida, sino muchas, porque la verdad que Hawking había descubierto no se refería solo a la física, se trataba de poder, el poder del pensamiento para reescribir la realidad interior, incluso cuando la realidad exterior se desmorona, y ese poder estaba a punto de extenderse. Pasaron 6 semanas. Michael ahora usaba una grabadora de voz para grabar sus lecciones. La mano izquierda había mejorado, pero no lo suficiente. Sabía que pronto ni siquiera eso funcionaría. Los médicos lo habían confirmado. La progresión era más rápido de lo esperado. Quizás 6 meses,
quizás un año, quizás menos, pero algo había cambiado en él, algo que nadie podría explicar. No estaba feliz, no fingí que todo estaba bien, pero había una extraña calma en sus ojos, una aceptación que no fue resignación. Fue algo diferente, algo que Sara notó pero no pudo nombrar. ¿Estás bien?, le preguntó una noche mientras él leía en el sofá. No, respondió, pero estoy aquí. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Michael cerró el libro. Era una biografía de Hawking. Significa que yo no soy el cuerpo, soy yo quien observa el cuerpo, y esa diferencia lo cambia todo. Sara no entendió, pero Michael no esperaba que ella lo entendiera, porque él mismo apenas empezaba a comprenderlo. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Dylan, el estudiante que solía burlarse de él, empezó a quedarse después de clase. Al principio, solo ayudó a borrar el tablero. Luego empezó a hacer preguntas, no sobre matemáticas, sobre Hawking, sobre física, sobre el universo. Profesor, ¿es cierto que Hawking dijo que el tiempo no existe? Michael sonrió. No exactamente. Dijo que el tiempo es una ilusión obstinada, que el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente, que solo los percibimos linealmente, porque así es como funciona nuestra conciencia. Entonces, ¿lo que experimenté ayer todavía existe en alguna parte? En teoría sí. Todo lo que ha sucedido todavía existe en algún lugar del espacio-tiempo. Simplemente no se puede acceder a él. Pero está ahí. Dylan guardó silencio por un momento. Luego dijo algo que Michael no esperaba. Mi padre murió hace 2 años, cáncer, y desde entonces me he estado preguntando, ¿dónde está ahora? ¿Simplemente desapareció? ¿O todavía existe en algún lugar que no puedo ver? Michael sintió el peso de la pregunta. Respiró hondo. Hawking dijo que la energía nunca se pierde, simplemente se transforma. Tu padre no desapareció. Cambió de forma, y todo lo que fue, todo lo que pensó, todo lo que amó, dejó marcas en el universo, marcas que no se pueden borrar. Los ojos de Dylan se llenaron de lágrimas. Intentó ocultarlo, pero Michael lo vio, y en ese momento comprendió algo profundo. El dolor de Dylan no era diferente al suyo, era el mismo dolor, el dolor de afrontar la finitud, el dolor de darnos cuenta de que todo lo que amamos es temporal. Pero Hawking había encontrado algo dentro de ese dolor. No es una cura, una transformación. Esa noche, Michael escribió algo. No publicar, no para mostrar, solo para ti. Escribió con la mano izquierda. Letra torcida pero legible. Si tengo un año, tengo 365 días. Si tengo 365 días, tengo 760 horas. Si tengo 8760 horas, tengo 525.600 minutos. Y cada minuto es una oportunidad de elegir quién soy. No importa lo que haga mi cuerpo, importa lo que elija mi mente. Releyó lo que escribió y se dio cuenta de que estaba planeando algo. No es un plan de escape, no es una estrategia de lucha, pero un plan de expansión. Un plan para utilizar el tiempo que queda no para sobrevivir, sino para significar algo. Al día siguiente, le hizo una propuesta inesperada a Dylan. ¿Quieres iniciar un club de astronomía conmigo? Dylan parpadeó. ¿Un qué? ¿Un club? Para estudiar el universo, física, cosmología, filosofía, todo lo que estudió Hawking. Nos reuniremos 2 veces por semana después de clase. ¿Te animas? Dylan vaciló, luego asintió. Arriba. Y así empezó. Primero fueron solo Michael y Dylan, luego vinieron 3 estudiantes más, luego 6, luego 12. Al cabo de un mes, 20 estudiantes se reunían en el aula fuera de horario para hablar sobre los agujeros negros, la teoría de cuerdas, los multiversos, y el significado de la existencia. Michael no utilizó diapositivas elaboradas, no tenía equipo costoso, él simplemente habló. Y mientras hablaba, algo sucedió. Los estudiantes no solo aprendieron física, aprendieron a pensar. Interrogatorio. En expansión. Un día, una estudiante llamada Rachel levantó la mano y preguntó, «Profesor, ¿Hawking creía en Dios?» Michael pensó por un momento. Dijo que no necesitamos a Dios para explicar el universo, pero también dijo que el universo es tan increíble, tan perfectamente sintonizado, que es imposible no sentir asombro. No creía en un creador personal, pero creía en algo más grande, en la belleza de las leyes naturales, en la elegancia de las matemáticas, en el misterio de existir. Raquel asintió. ¿Y tú? ¿Lo crees? Michael sonrió. Creo que el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que cualquier religión o ciencia pueda explicar por completo. Y eso es suficiente para mí. Pero lo que Michael no le contó a nadie fue lo que había leído la noche anterior. Una cita que le hizo llorar por primera vez desde su diagnóstico. Recuerda mirar las estrellas y no tus pies. Intenta encontrarle sentido a lo que ves. Y pregúntate qué hace que el universo exista. Ten curiosidad. Había leído esto y se dio cuenta. Hawking no estaba hablando solo de astronomía, estaba hablando de cómo vivir, incluso cuando el cuerpo falla.
incluso cuando o la muerte se acerca. Buscar, no abajo. Sea curioso, tener sentido. Y eso es exactamente lo que Michael empezó a hacer. Pero había algo de lo que aún no se había dado cuenta, algo que estaba sucediendo en silencio, porque mientras enseñaba a sus estudiantes a expandir sus mentes, su propia mente se expandía de maneras que no creía posibles. Y esta expansión estuvo a punto de crear una ola que llegaría a lugares que nunca soñó llegar. Porque la verdad que Hawking había descubierto no era solo para los científicos, fue para todos, y Michael estaba a punto de demostrarlo. 4 meses después, Michael ya no podía caminar sin apoyo. La silla de ruedas llegó un martes lluvioso. Sarah montó tranquilamente en el garaje mientras las niñas estaban en la escuela. Cuando Michael regresó del hospital, ella estaba allí, esperando, con los ojos enrojecidos. Miró la silla, luego la miró. Hawking usó uno de estos durante 50 años. Dijo, creo que puedo acostumbrarme. Sarah soltó una risa entre lágrimas y alivio. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo tomas? Michael se sentó en la silla por primera vez. Probó los controles. No lo acepto. Lo observo. Hay una diferencia, pero esa noche, solo en el baño, se derrumbó. Se miró al espejo y vio a un hombre que no reconoció. Demasiado delgado, demasiado pálido, manos inertes en tu regazo. Y por primera vez en meses, gritó. No con la voz, pero por dentro. Un grito silencioso que nadie escuchó. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué es así? Y entonces, en medio de la desesperación, llegó el recuerdo. Una cita que había leído semanas atrás, pero que ahora resurgió con fuerza devastadora. No tiene sentido enfadarse con el universo. Es completamente indiferente. Michael dejó de gritar, respirado, y lo entendió. El universo no lo estaba castigando, no lo estaba poniendo a prueba. No tenía ningún plan. Fue simplemente indiferente. Y en esa indiferencia había una extraña libertad, porque si al universo no le importaba, entonces el significado no vendría del exterior, vino desde adentro, provino de una elección, de la creación, lo que decidió hacer con el tiempo que le quedaba. A la mañana siguiente sucedió algo inesperado. Dylan apareció en la casa de Michael sin previo aviso. Sonó el timbre. Sarah abrió la puerta, sorprendida. ¿Dylan? ¿Está todo bien? Necesito hablar con el maestro. Michael apareció en la silla de ruedas. ¿Qué pasó? Entró Dylan, se sentó en la sala de estar, y luego sacó un sobre de su bolsillo. Escribí un ensayo sobre la física cuántica y la conciencia, sobre cómo Hawking vio el universo. Lo envié a un concurso científico nacional, y gané. Michael parpadeó. ¿Ganaste? En primer lugar, haré una presentación en Washington el próximo mes, y no habría hecho nada de esto si no fuera por ti, si no fuera por el club. Si no me hubieras mostrado que hay algo más grande que esta pequeña vida que pensé que lo era todo. Michael sintió que algo se movía dentro de su pecho. No fue orgullo, era algo más grande. Fue la confirmación de que todo lo que Hawking había dicho era verdad, que una mente expandida puede crear ondas que lleguen a lo imposible. Pero entonces Dylan dijo algo que lo cambió todo. Profesor, quiero que vaya conmigo, a Washington. Quiero que esté allí cuando haga mi presentación, porque nada de esto sería posible sin usted. Michael abrió la boca, cerró. Luego dijo, Dylan, no sé si podré viajar. Mi condición, lo sé, pero hay algo que me enseñaste. Dijiste que Hawking viajó por todo el mundo incluso sin poder mover su cuerpo, que dio conferencias, conoció a presidentes, fue al espacio en un vuelo de gravedad cero, porque decidió que el cuerpo no iba a definir lo que podía hacer. Sarah, que había estado escuchando desde la cocina, entró en la habitación, miró a Michael y luego dijo algo que ella nunca había dicho antes. Él tiene razón, lo harás. Michael la miró. Sarah, no, vete, porque si no vas, te arrepentirás, y no dejaré que te arrepientas. Y fue en ese momento cuando ocurrió el primer giro. Michael se dio cuenta de que no solo estaba enseñando, se estaba enseñando. Los estudiantes no eran solo receptores de conocimientos, eran espejos, reflejándole la misma verdad que estaba tratando de comprender, la verdad de que la mente es mayor que el cuerpo. Ese pensamiento puede crear realidades que la materia nunca podría crear. 3 semanas después, Michael estaba en un avión con destino a Washington. Sarah estaba a su lado. Dylan y otros 6 estudiantes del club estaban en las últimas filas. El viaje fue agotador. Michael necesitaba ayuda con todo, para abordar, para ir al baño, para comer, pero él fue. Y cuando llegó al auditorio donde actuaría Dylan, sucedió algo extraordinario. El público estaba lleno, cientos de personas, científicos, maestros, estudiantes, y Dylan subió al escenario, nervioso, sosteniendo el micrófono con manos temblorosas. Empezó a hablar sobre la física cuántica, acerca de cómo la observación cambia la realidad, sobre cómo la mente humana tiene el poder de colapsar infinitas posibilidades en una sola realidad. Y entonces,
En plena actuación, hizo algo que nadie esperaba. Aprendí todo esto de un hombre que está aquí hoy, un hombre que está perdiendo su cuerpo, pero que me enseñó que el cuerpo no es lo que somos, que la mente es más grande. Ese pensamiento es poder. Dylan señaló a Michael entre el público. Profesor Michael, ¿puede ponerse de pie? Michael no pudo, no físicamente, pero Dylan lo sabía. No, espera, no es necesario, porque Hawking nunca tuvo que levantarse para ser un gigante. Y tú tampoco. El público estalló en aplausos. Michael sintió que las lágrimas caían, no por tristeza, pero de algo que no podía nombrar. Quizás gratitud, quizás cumplimiento, tal vez simplemente el puro reconocimiento de que todo lo que había pasado, el dolor, el miedo, la pérdida, lo había llevado a este momento, a ese momento donde ya no era víctima de la enfermedad. Fue el creador del significado, pero el segundo giro aún estaba por llegar. Después de la actuación, una mujer se acercó a Michael. Era periodista de una revista de educación nacional. Escuché sobre lo que estás haciendo, sobre el club, sobre cómo enseñas física y filosofía incluso mientras luchas contra la ELA. Y quiero escribir sobre ti. Quiero que todo el país conozca esta historia. Michael vaciló. No soy nadie especial. La mujer sonrió. Hawking dijo que solo somos monos en un planeta insignificante, pero podemos entender el universo, y eso nos hace especiales. Tú eres especial, Michael, y la gente necesita saberlo. 3 semanas después, se publicó el artículo, y entonces todo cambió. Maestros de todo el país comenzaron a enviar mensajes, pidiendo consejo, preguntándose cómo replicar el club. Los estudiantes escribieron cartas, personas con ELA se pusieron en contacto y dijeron que la historia les había dado esperanza. Michael se dio cuenta de que había aprovechado algo universal. No se trataba de ella, no se trataba de física, se trataba de la verdad que Hawking había pasado toda su vida intentando comunicar. El poder del pensamiento no está en escapar de la realidad, se trata de reescribirlo desde dentro, y esa verdad finalmente se estaba difundiendo. 8 meses después del viaje a Washington, Michael ya no podía hablar. La voz se había ido apagando poco a poco. Primero se volvió ronco, luego débil, luego desapareció. Ahora usaba un sintetizador de voz. Como Hawking, escribía con los ojos, utilizando un sensor que seguía el movimiento de sus pupilas. Cada palabra tomó tiempo, cada frase fue un esfuerzo, pero él continuó. El club de astronomía había crecido. Ahora tenía 60 estudiantes. Se sumaron otros profesores. La escuela creó un programa oficial, y Michael, aún sin voz, siguió enseñando, no con palabras, pero con presencia, con opciones, con la vida misma. Una tarde, Emma entró en la habitación donde él estaba. Ahora tenía 8 años. Se sentó al lado de la silla de ruedas y preguntó, «¿Papá, tienes miedo de morir?» Sara, que estaba en la puerta, se quedó paralizada. Michael miró a su hija. Escribió lentamente en el sintetizador, «Sí, pero no es el miedo lo que elijo entretener». Emma frunció el ceño. ¿Cómo esto? Hawking dijo que el miedo es natural, pero la curiosidad es más fuerte. Elijo sentir curiosidad por lo que viene después, sobre en quién te convertirás. Emma tomó la mano inerte de su padre. Te voy a extrañar. Yo también. Pero la energía nunca desaparece, simplemente cambia de forma. Estaré en cada estrella que mire. Entonces Dylan apareció con una noticia inesperada. La NASA quería crear un programa educativo inspirado en el club. Un programa nacional, y querían a Michael como su consultor principal. Michael escribió, «No me queda mucho tiempo, lo sé, pero al igual que Hawking, tu trabajo nunca se detendrá». Sara puso su mano sobre su hombro. Michael miró a todos y escribió, «Sí». Durante los meses siguientes, Michael trabajó con la NASA, vídeos grabados, escribió pautas, clases creadas, todo escribiendo con tus ojos, palabra por palabra. Fue agotador, pero fue significativo. Y entonces, una mañana de primavera, se despertó y lo supo. No hubo más tiempo. Llamó a la familia, reunió a todos alrededor de la cama y escribió su último mensaje. Hawking dijo que mientras hay vida, hay esperanza. Yo viví esa esperanza, no de curación, sino de significado. Gracias. Emma le tomó la mano. «Papá, ¿qué quieres que hagamos?» Michael sonrió. Escribió lentamente, «Mira las estrellas, no a tus pies. Y recuerda, tú no eres el cuerpo, eres la conciencia que observa, y esa conciencia simplemente se transforma». Esa misma noche, Michael cerró los ojos y no volvió a abrirse. 6 meses después, se lanzó el programa de la NASA, Proyecto Hawking Michael, Mentes en Expansión, Realidades Transformadoras. 1000 escuelas recibieron el plan de estudios. Cientos de miles de estudiantes conocieron la verdad que habían vivido Hawking y Michael, la mente humana. Tengo el poder de reescribir la realidad interior, incluso cuando la realidad exterior se desmorona. Dylan se especializó en física, se convirtió en maestro. Emma y Lily han crecido,
estudiaron ciencias, y cada vez que miraban al cielo, se acordaban de su padre. Sara guardó el sintetizador de voz. A veces, en noches difíciles, escuché sus últimas palabras. La vida no se trata de cuánto tiempo tienes, se trata de cuánto significado crea. La curiosidad es más fuerte que el miedo, y el pensamiento puede transformar el universo entero. Porque al final, lo que Michael había aprendido era simple pero profundo. No eres el cuerpo que falla, eres la mente que observa. Y mientras haya curiosidad, siempre serás libre. El universo es indiferente, pero no tienes por qué serlo. Puedes crear, puede transformarse, y cuando lo haces, incluso la muerte se convierte en una transformación más, una prueba más de que la energía nunca desaparece, simplemente se convierte en algo más grande. Si te conmovió esta historia, deja tu comentario, comparte lo que sentiste, y si desea continuar este viaje de expansión y concienciación, suscríbase al canal. Aquí tu mente siempre encontrará espacio para crecer, porque, como decía Hawking, mientras hay vida, hay esperanza, y mientras hay conciencia, hay infinito.